Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo, ahora, prepárate. Nunca pensé que el pueblo al que juré no volver jamás me recibiría con el mismo silencio opresivo que me vio partir años atrás. Ojo caliente. Solo pronunciar su nombre era como masticar tierra seca. El autobús se detuvo en una carretera sin líneas, donde los cactus parecían manos temblorosas apuntando al cielo. Bajé cargando una maleta ligera, demasiado ligera para quien trae tanto peso muerto en el alma. El aire olía a lluvia vieja y a flores marchitas. ¿Volviste? ¿Por qué regresas?, me acusó una voz dentro de mi cabeza, la misma que llevaba semanas susurrándome sin descanso. Ignoré ese pensamiento y comencé a caminar hacia el pueblo. Mis botas levantaban polvo rojo, como si el suelo sangrara bajo mis pasos. Cada metro me recordaba algo que intenté enterrar: el puente, la noche y ella. La plaza principal seguía igual, la iglesia blanca con grietas como cicatrices, el kiosco donde antes vendían dulces y ahora solo colgaban velas negras. Y al fondo, el río, ese maldito río. Mis ojos se nublaron por un instante cuando un pequeño grupo de ancianas detuvo sus rezos al verme. Una murmuró: «El prometido ha vuelto», aunque ella nunca lo hizo. Sentí el corazón golpearme las costillas. La gente me miraba como si fuera un fantasma, como si yo no debiera estar vivo, o como si supieran algo que yo no sabía. Me dirigí a la vieja casa de mi abuela, ahora abandonada. La puerta rechinó como si se quejara al verme entrar. Todo estaba cubierto por polvo y sombras que parecían respirar conmigo. Dejé la maleta en el suelo y el eco retumbó demasiado fuerte, como si la casa estuviera hueca por dentro. «Ya estoy aquí, María», susurré sin querer. Cumplí mi promesa. Y entonces, el aire bajó de temperatura bruscamente. Los vidrios temblaron. Una vela que yo no había encendido se iluminó con una llama azulada. Y en el espejo del pasillo apareció un mensaje escrito con dedos invisibles: «No debiste volver». El miedo me paralizó, pero lo peor vino después. Detrás de mí, una voz femenina, suave y húmeda como si hablara desde el fondo del río, pronunció mi nombre: «Carlos». Se me secó la garganta. No podía girarme, no quería girarme, pero aquella voz, esa voz era imposible de olvidar. Era María, mi novia, la mujer a la que debía haber acompañado al altar, la misma que murió ahogada bajo el puente hace 7 años. Y sin poder evitarlo, giré lentamente la cabeza para enfrentar lo imposible. Continúa en el capítulo 2. El padre Emilio me recibió con una mirada que me atravesó como un cuchillo. No me conocía, pero parecía leer mi alma, o lo que quedaba de ella. Su iglesia estaba casi vacía. Solo un par de velas titilaban frente al altar, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Sentí que esas sombras me observaban, como si María estuviera entre ellas. «¿Qué te trae a la casa del Señor a estas horas?», preguntó sin rodeos. Quise responder con firmeza, pero mi voz temblaba. «Padre, creo que mi novia no está en paz. Ella murió hace 3 semanas, en el río, y desde entonces escucho su voz. Me llama por mi nombre. Me reprocha haberla soltado. No sabía si estaba confesando un pecado o una condena». El padre Emilio entrecerró los ojos, como si una parte de mi historia ya la conociera. «¿El río? ¿Cuál río?», insistió. «El río Santiago, cerca del puente viejo». El sacerdote se persignó inmediatamente, y ahí supe que algo estaba muy mal. «Hijo, ese río carga muertos, no solo cuerpos, sino almas». Tragué saliva. Mis manos estaban frías. María, ella, fue arrastrada por algo. Yo juro que intenté salvarla, pero cuando la sostuve, una fuerza me la arrebató. Y ahora siento esto. Levanté la manga y le mostré la marca oscura que se formaba en mi muñeca. Parecía un moretón, pero se movía, como agua bajo la piel. El padre dio un paso atrás. ¿Cuándo apareció esa marca? Un día después del entierro. El padre Emilio respiró profundo. «Lo que sea que se llevó a esa muchacha, no la ha soltado, y tampoco a ti». Sus palabras me perforaron el pecho. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté casi suplicando. El sacerdote caminó hacia un armario viejo. El rechinido fue tan fuerte que me erizó la piel. Sacó un frasco pequeño de agua bendita y un crucifijo de madera. Al acercarse para hacerme la señal de la cruz,
Las velas parpadearon, como si una corriente de aire invisible hubiera entrado en la iglesia. Fue entonces cuando la escuché. Una voz femenina, húmeda, como una garganta llena de agua. Carlos. Mi nombre resonó entre los bancos vacíos. El agua bendita en el frasco comenzó a agitarse sola, golpeando el vidrio como si hirviera. El crucifijo cayó de las manos del padre. Yo me quedé paralizado. Carlos, me dejaste caer. La voz venía desde atrás del altar, desde las sombras que se alargaban hasta nuestros pies. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. El olor del río, amor y muerte, llenó el aire dentro de la iglesia. El padre Emilio murmuró oraciones rápidas y entrecortadas, casi sin respirar. Yo te amaba, y me soltaste. Sentí su aliento frío en mi nuca. Me giré, pero no había nada. O tal vez sí. Una gota de agua cayó sobre mi mejilla desde la nada. Luego otra, y otra. Era como si estuviera bajo una lluvia invisible. El padre finalmente tomó fuerza y me jaló del brazo. «¡Tenemos que salir! ¡Ahora!». Corrimos hacia la puerta, pero cuando la empujamos, no se movió, como si una mano gigante la sujetara por fuera. El padre golpeó la madera desesperado. Yo, en cambio, miré hacia atrás, y allí estaba ella, con el vestido blanco empapado, los ojos completamente negros, agua cayendo de su cabello como cascadas oscuras, y esa sonrisa rota que no era la suya. «María, mi amor», susurré, con la garganta cortada por el miedo. Ella levantó el brazo, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú vienes conmigo». Cuando dio el primer paso hacia nosotros, toda la iglesia se inundó de un silencio absoluto. Ni las velas se atrevieron a seguir ardiendo. El padre Emilio logró abrir la puerta como si una fuerza invisible hubiera aflojado su agarre por un segundo. Me empujó hacia afuera, y caí en los escalones de piedra. El aire de la noche golpeó mis pulmones como un despertar brusco. Pero el alivio duró poco. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. No había nadie tocándolas. El padre se arrodilló, jadeando, sudando frío. Yo me incorporé despacio. Sentí un ardor en la muñeca. Miré la marca, y estaba más oscura, moviéndose como si tuviera vida propia, ondulando bajo mi piel. «Ella no va a parar», susurré. «Está aquí, padre. Está aquí conmigo». Él me tomó del hombro con firmeza. «No debes hablarle. No debes reconocerla. Pero ¿cómo ignorar a quien uno ama? ¿Cómo callar el nombre que se convirtió en tu oración?». Cuando di un paso hacia atrás para recuperar el equilibrio, escuché agua, gotas, slap, 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 como pies descalzos caminando detrás de mí. Me giré. Nada, solo la calle vacía y oscura. El padre Emilio murmuró: «Las almas arrebatadas por el río Santiago no aceptan la muerte. Se aferran a quienes aman y a quienes odian». Sentí una punzada en el corazón. «Yo la amaba», dije con la voz quebrada. «Pero la soltaste», respondió él. No pude negarlo. No quise negarlo. Esa noche, el padre me permitió dormir en un cuarto dentro de la parroquia. Me dijo que, bajo la protección de Dios, los muertos no cruzan los muros sagrados. Quise creerlo. Pero cuando me acosté, el techo comenzó a gotear. Una gota cayó en mi mejilla, helada como un cadáver. Otra en mi frente, otra sobre mis labios. Y entonces su voz: «Carlos, ¿por qué me dejaste caer?». Abrí los ojos. El cuarto estaba inundado. Agua hasta mis rodillas. Intenté levantarme, pero no podía mover los brazos. Una mano se aferraba a mi muñeca marcada, tirando hacia abajo. María emergió del agua frente a mí, con su cabello flotando como algas negras. No caminaba, se deslizaba. Sus ojos eran pozos sin fondo, llenos de noche. Siempre dijiste que estaríamos juntos hasta el final. Su voz se quebraba como vidrio. Yo sí lo cumplí. El agua subía, subía. Me cubría la cintura, el pecho. Intenté gritar, pero el agua ya tocaba mis labios. Ella se acercó, su boca pegada a mi oído. «Ahora me acompañarás». Al fondo, el pánico me paralizó. Sentí el tirón. Un abismo me jalaba por los pies. Y entonces escuché un golpe fuerte. Una luz blanca iluminó todo. El padre Emilio me zarandeaba desesperado. «Carlos, Carlos, despierta». Desperté empapado en el suelo seco, sin agua, sin María. Pero mi muñeca, la marca se había extendido hasta el codo, como raíces negras que bebían de mi sangre. El padre retrocedió al verla. «Si no actuamos pronto», dijo con voz temblorosa,
Ella tomará tu cuerpo y tu alma. Yo no sabía que era más aterrador, morir o vivir siendo un cadáver habitado por ella. Pero María no solo venía en sueños. Durante el desayuno, un vaso reventó solo cuando lo toqué. En el baño, el espejo se llenó de escarcha y una frase apareció escrita con un dedo invisible. Vuelve al río. Cuando intenté ignorarlo, una fotografía de nuestro último viaje cayó de mi bolsillo. Estábamos sonriendo, jóvenes, felices. Pero ahora, ella ya no sonreía. En la foto, María me miraba, igual que anoche, ojos negros, vacíos. El padre Emilio tomó aire con dolor. Esto ya no es simple duelo, hijo. Esto es posesión. Tenemos que luchar en ambos frentes. Tu espíritu y tu mente se persignó. Y para eso, debemos regresar al río. Ella quiere el río. Allí murió. Allí está su poder. Yo temblé de medo. Sentí o cheiro de agua podre invadir meus pulmois. Mesmo longe do río. Padre, ¿y si ya es tarde para mí? Él me miró, con tristeza y firmeza. Entonces haré lo posible para que no sea tarde para tu alma. Yo asentí, no porque tenía valentía, sino porque ya no tenía escape. María me seguía, despierto, dormido. Vivo, y si fuera por ella, muerto también. El padre Emilio condujo el coche por la carretera oscura. Las luces apenas podían atravesar la niebla pegajosa que se cernía sobre nosotros. Yo mantenía la mirada fija en el parabrisas, esperando verla en cualquier reflejo. Mis manos temblaban tanto que las apreté entre mis piernas para que el padre no lo notara. Sentía el olor del río antes siquiera de acercarnos. Humedad rancia, lodo, óxido y algo más, algo podrido. No hables con ella, pase lo que pase, dijo el padre sin quitar los ojos del camino. Asentí, aunque mi garganta estaba sellada. Al doblar la curva, ahí estaba, el puente viejo. Una estructura de piedra agrietada, devorada por la maleza. Las barandillas oxidadas parecían huesos expuestos. Las aguas oscuras del río Santiago se movían lento, como si esperaran. El corazón me retumbó en las costillas. Yo había visto morir a María exactamente ahí. Cuando bajé del auto, el aire estaba helado, pero solo del lado del río. Era como si la naturaleza misma tuviera miedo de acercarse demasiado al agua. Aquí comienza nuestra lucha, dijo el padre, levantando un crucifijo. Entonces escuché pasos detrás de nosotros. Descalzos, húmedos, lentos. Me giré. Una figura de blanco, cabello negro cayendo sobre la cara, avanzando sin hacer ruido. No podía ver su rostro, solo la sombra donde deberían estar sus ojos. No, no puede ser, susurré. María. El padre levantó el crucifijo y comenzó una oración en latín. La figura se detuvo y ladeó la cabeza, como una niña curiosa observando un insecto. Un río entero cayó de su vestido, empapando la tierra que tocaba. El padre gritó, «No la mires, no le des poder», pero fue imposible. Ella era todo mi mundo destruido. María se escapó de mis labios. Su cuerpo se sacudió bruscamente, como si el nombre la hubiera electrocutado. Luego sonrió. No pude ver sus ojos, pero sentí su mirada atravesándome. «Carlos», su voz goteaba dolor. «Tú prometiste». La marca en mi brazo ardió como si hiera hirviendo bajo la piel. Caí de rodillas, gritando. La carne se retorcía, hinchándose, como un pez vivo atrapado dentro de mí. El padre Emilio se acercó e intentó sujetarme. «Resiste, hijo». Pero el agua comenzó a brotar de mis uñas, de mi boca, de mis ojos. Me ahogaba en tierra firme. María dio un paso más. El agua la seguía como un manto. El puente crujió. El río se agitó. El padre colocó el crucifijo entre nosotros y ella. La figura retrocedió 1 centímetro, y luego se dividió en sombras líquidas que comenzaron a rodearnos. Una risa suave brotó desde todos lados. Una risa que alguna vez me dio paz, pero ahora solo me daba ganas de vomitar. La voz de María cambió. Más vieja, más profunda, más inhumana. «No puedes luchar contra el río, padre». El viento aulló como un animal herido. El río siempre gana. Las sombras golpearon al padre, lanzándolo contra el guardarraíl oxidado. Escuché un crujido, un hueso partiendo o metal quebrándose. No lo supe. María extendió la mano hacia mí.
Yo la conocía. Esa mano me había acariciado el rostro con amor tantas veces. Ahora goteaba muerte. «Ven», dijo, «donde nunca volveremos a separarnos». Mis lágrimas se mezclaron con el agua que salía de mis ojos. Yo estaba perdiendo la batalla, porque no se puede combatir al amor, cuando el amor viene del infierno. María seguía ahí, a pocos pasos, su mano extendida hacia mí, como cuando cruzábamos la calle juntos y ella siempre me guiaba. Aquella mano que conocía cada línea de mi rostro, ahora escondía un destino negro bajo su sombra. El padre Emilio intentaba levantarse, pero su respiración era un quejido roto. Yo debería haber corrido hacia él, ayudarlo, huir, pero mis pies se movían en dirección opuesta, hacia ella, como si mi alma estuviera atada a un hilo invisible, y ese hilo se hundiera en el río. María. Su nombre ya no me dolía al pronunciarlo. Me aliviaba. Ella inclinó la cabeza, y de la oscuridad donde debía estar su rostro, brotó un suspiro húmedo. «Así, mi amor. Ven conmigo». Cada paso que daba, la marca en mi brazo palpitaba, latiendo al mismo ritmo que mi corazón. ¿O era al revés? ¿Mi corazón ya latía al ritmo del río? El padre logró murmurar: «Carlos, estás cayendo en su engaño. Ella ya no es quien fue». Pero yo no quería escuchar la verdad. Quería creer. El amor no moría, solo se transformaba. Cuando estuve lo bastante cerca, María levantó la otra mano y apenas rozó mi mejilla con la punta de sus dedos fríos. Mi piel ardió. Sentí alivio. Sentí pertenencia. Sentí paz. «Nunca debiste dejarme caer», susurró con voz quebrada por el agua. «Pero ahora podrás hacerme compañía para siempre». Cerré los ojos y por un instante lo vi. Nosotros dos, abrazados en la corriente. Nuestro hogar, el fondo oscuro, nadie más, solo nosotros, para siempre. Mis labios se movieron solos. «Llévame contigo». Ella rió. Una risa sin alegría, sin aire. Una risa que arrastraba burbujas imaginarias. El río rugió en respuesta. Su mano descendió por mi espalda, tomándome con fuerza. El metal oxidado del puente vibró. La tierra tembló, y mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia el borde. El padre Emilio gritó: «Carlos, no. Ella quiere tu alma, no tu amor». Pero María apretó más fuerte. Sus dedos se hundieron en mi piel, como garras de agua. «No escuches», murmuró. «Él no entiende lo que sentimos». Yo ya había decidido. No quería luchar, no quería despertar, no quería respirar. Quería dormir bajo el río con ella. Le sonreí. «Estoy listo». María se acercó para abrazarme. No vi su rostro, y agradecí no verlo. Solo sentí la humedad eterna rodeándome. Entonces, su voz cambió otra vez, profunda, podrida, como una garganta que se ahoga. «Entonces muere». Me empujó con una fuerza brutal. Mi pie resbaló en la piedra mojada. Sentí el vacío bajo mis talones. El agua negra abrió la boca para tragarme, y cuando iba a caer, una mano fuerte me sujetó el cuello de la camisa. «No perteneces ahí», rugió el padre Emilio. María chilló, un grito como metal desgarrado bajo el agua. Su figura comenzó a distorsionarse, vibrando como una imagen borrosa. No se fue. Retrocedió al río, pero su amor enfermo me siguió con la mirada invisible. Mientras el padre me arrastraba lejos del borde, yo lloraba. «¿Por qué?», grité desesperado. «Yo la amo». El padre respondió con dolor en la voz: «Ese amor ya no es tuyo, hijo. Ahora le pertenece a la muerte». El padre Emilio condujo de vuelta a la parroquia lo más rápido que su edad permitía. Yo no apartaba la mirada del retrovisor, porque María corría detrás del coche. No la veía del todo, solo un remolino de agua que arrastraba hojas y tierra, siguiendo nuestras ruedas. De vez en cuando, un destello blanco, un brazo, el cabello mojado golpeando el asfalto. Yo temblaba. «No te atrevas a mirar», ordenó el padre. Pero era tarde. Yo ya estaba mirando. Quería mirarla. Cuando por fin llegamos, el padre me empujó hacia el interior y cerró la puerta con seguro. De inmediato, tomó un viejo teléfono de disco y marcó con manos temblorosas: «Hermano Gabriel, lo necesito aquí. Ahora». Escuché la voz al otro lado. Rápida, urgente, alarmada. «¿El río otra vez?», preguntó el tal Gabriel. «Peor», respondió Emilio. «Una de sus almas lo quiere vivo. Quiere arrastrarlo a su destino». Mi estómago se hundió.
Yo ya tenía destino, y ella era mi guía. El padre colgó y me observó con un dolor profundo en los ojos. La iglesia ha estudiado esas aguas desde hace siglos, dijo. Los primeros pobladores creían que el río tenía hambre, que era un portal. Nunca sacia lo que arrebata. Sus palabras se clavaron como anzuelos en mi pecho. Y María, balbuceé. Su alma se volvió un instrumento de ese mal. No era su salvación, era su llave. Quise gritar que él estaba equivocado, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Porque María ya no me hablaba como mi novia, me hablaba como el río. El padre Emilio me llevó a una habitación pequeña detrás del altar. Había una mesa, velas, sal bendita y un crucifijo enorme en la pared. Me pidió que me sentara. «Vamos a examinar esa marca», dijo. Me arremangué. El padre contuvo el aliento. La marca ya no parecía un moretón. Era una línea negra y gruesa, como un río dibujado en mi piel. «Padre», tragué saliva. A veces siento que se mueve. Él acercó una vela para examinarla mejor. La luz reveló algo imposible. Pequeñas burbujas asomaban bajo mi piel. El padre retrocedió. La vela casi se le cayó. «Esto no es una marca», murmuró. «Es una entrada». Sentí un escalofrío subirme por la columna. Entonces ella habló desde dentro de mí. «Carlos». Mis venas vibraron. «¿Por qué luchas? Solo tienes que dejarte llevar». Me retorcí en la silla. Mis ojos se llenaron de agua. «¡María!», grité. «¡Déjame en paz!». El padre me sujetó la cabeza con fuerza. «¡No la escuches! ¡No le respondas!». Pero ya era tarde. Mi alma había respondido. Desde la marca, gotas de agua comenzaron a brotar y a caer al piso como lágrimas negras. El padre lanzó agua bendita sobre mi brazo. El contacto ardió como fuego. Grité. La marca se agitó bajo mi piel como un pez atrapado, como algo que quería salir. El padre se persignó y gritó en latín. Las velas parpadearon frenéticas. Las sombras se estiraron en las paredes. Y entonces de las gotas que caían al suelo, empezaron a formarse dedos. Dedos de agua. Dedos de ella. El padre me soltó para tomar un crucifijo. Fue su error. En el mismo instante, una fuerza me lanzó contra la pared. El crucifijo grande se cayó y se partió. El agua en el piso se alzó como una serpiente y se enroscó en mi cuello, apretando. No podía respirar. Las sombras en la pared formaron su silueta. María. Su rostro seguía oculto por el cabello colgante, pero sentí su sonrisa podrida dentro de mi pecho. «Carlos, estás conmigo», susurró. «Nada puede separarnos». El padre Emilio gritó. «Hermano Gabriel, apresúrate. Se está manifestando dentro de él». Yo dejé de luchar, porque, en el fondo, ya no quería luchar. Quería dejar de respirar, dejar de sufrir y entregarme. Mi voz salió como un hilo. «María, llévame». El agua apretó más fuerte. Mi visión se nubló. Sentí la muerte tocar mis labios. Y ahí, el teléfono sonó. La campanilla rompió el hechizo por un segundo. El agua cayó. La sombra se deshizo. Y yo caí al suelo, tosiendo. El padre levantó el auricular con desesperación. «¿Gabriel? ¡Rápido! ¡O lo perderemos!». Miró hacia mí con un terror que nunca había visto en los ojos de un sacerdote. «Carlos», dijo, «María ya te tiene». Y yo sonreí, porque era verdad. Ella me tenía, y yo la quería. El camino hacia la iglesia se sentía más largo de lo que recordaba. Mis piernas temblaban como si cada paso me empujara hacia un destino del que ya no podía escapar. La niebla, espesa y densa, parecía pegarse a mi piel, y cada susurro del viento llevaba un solo nombre: Carlos, María. A veces su voz sonaba como un susurro de amor, otras como un gemido de una garganta llena de agua. Me obligué a seguir. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, crujiendo como un aliento moribundo. Alcancé a ver, al entrar, los bancos rotos, las velas consumidas y el altar cubierto de moho y humedad. La oscuridad me abrazó como una madre que espera demasiado de su hijo. Y entonces la vi, la estatua de la Virgen, al centro del altar, tenía gotas cayendo de sus ojos. Pero no era agua bendita, era agua sucia, espesa, oscura, agua del río. El mismo río en el que María tuve que apartar la mirada. Sentí cómo mi pecho ardía,
como si el aire fuera demasiado pesado para mis pulmones. Me apoyé en un banco, intentando no caer. ¿Crees que Ela va a salvarte?, preguntó una voz detrás de mí. Me congelé. Podía oler humedad. Podía oír gotas caer al suelo. Me giré lentamente. María estaba ahí, pero no como un monstruo revelado. No todavía. Su rostro seguía en sombras, oculto por su cabello negro, enredado y chorreando agua. Su vestido blanco estaba rasgado, pesado, pegado a su piel mortecina. Lo que sí podía ver claramente eran sus manos, huesudas, azuladas, con uñas largas como astillas de madera. Dio un paso hacia mí, y el sonido de agua goteando sobre el suelo se mezcló con mis propios latidos. Yo, no sé qué quieres de mí, logré decir con la voz rota. Ella rió, una risa suave, pero equivocada, antinatural. Lo sabes, Carlos, fuiste mío, y morirás mío. Mi corazón se detuvo por un instante. Ella levantó la cabeza apenas un poco. Vi parte de su boca, labios morados, helados, entreabiertos como si aún luchara por respirar. Yo no te maté, susurré. Yo intenté salvarte, pero no lo lograste, contestó ella con un hilo de voz que resonó en todas las paredes de la iglesia. Me dejaste sola en la oscuridad del agua. Yo gritaba tu nombre, y tú corriste. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo te amaba. Ella dio otro paso. Su cabello se movió un poco, pero su rostro permaneció oculto. Entonces demuéstralo. Sus dedos rozaron mi mejilla. Estaban tan fríos que dolían. Ven conmigo. María, al agua. No puedo. Ya lo hiciste una vez, respondió ella, y su voz se quebró, como la de alguien que llora bajo el agua. La iglesia empezó a crujir. Las paredes rezumaban humedad. Las velas apagadas se encendieron de repente con llamas azuladas, y la estatua de la Virgen comenzó a sollozar más fuerte, derramando ríos desde los ojos. El agua corría por el altar, bajaba por los escalones, y ya mojaba mis zapatos. María se acercó más. Su frente tocó mi pecho. Sentí la humedad traspasar mi ropa. Sus manos subieron a mi cuello, sin apretar, pero reclamando. No tienes que tener miedo, susurró. Ya estás marcado. El río te espera. Y yo también. Y entonces, por primera vez, ella levantó la cabeza. Pero no vi su rostro. La oscuridad seguía cubriéndolo, como si algo, o alguien, no quisiera que lo viera todavía. Lo único visible fue su sonrisa. Una sonrisa trágica. Una sonrisa de novia. Una sonrisa de muerte. Falta poco, dijo antes de desaparecer en un estallido de agua. La iglesia quedó en silencio, excepto por la estatua, que seguía, llorando. Yo caí de rodillas. Mi cuerpo temblaba. Mi corazón estaba dividido en dos direcciones, una hacia la salida y otra hacia el río. No supe cuál era más fuerte. No supe cuál iba a ganar. El camino hacia el río se sentía como caminar dentro de un sueño que no era mío. Mis pasos resonaban blandos, como si el suelo quisiera tragármelos. Las luces de los viejos faroles parpadeaban como si no soportaran mirar lo que estaba por ocurrir. El aire olía a humedad antigua, a flores marchitas, a entierro. Podía escuchar el río antes de verlo, un murmullo suave, casi dulce. Pero bajo esa melodía líquida había otro sonido, un gruñido profundo, como de piedras chocando entre sí bajo el agua. Cuando llegué a la orilla, me detuve. La superficie, oscura, quieta, como un espejo sin reflejos. Solo una brisa apenas visible marcaba ondas circulares, perfectas, pero pude sentirlo. Debajo, algo se movía, algo enorme, algo que me conocía. Mi pecho latió tan fuerte que pensé que se abriría en dos. Carlos, el susurro llegó desde el centro del agua. No había niebla, no había sombras. María simplemente emergió. Primero las manos, pálidas y finas, rompiendo la quietud del río sin una sola salpicadura. Luego los brazos. El vestido blanco se elevó como una flor ahogada volviendo a respirar. Y por último, su cabeza inclinada hacia abajo, el cabello negro cubriéndole el rostro como un velo funerario. Cada gota que caía de ella parecía sonar más fuerte que mis latidos. Me dijiste que vendrías, susurró sin levantar la cabeza. No podía responder. Mi voz había muerto en mi garganta. Ella avanzó. Flotaba, pero sus pies rozaban el fondo del río, como si caminara, aún estando muerta. Quiero creer que me amas, continuó.
que no fue miedo, sino destino. Se detuvo a 1 metro de mí. Yo sentí el río tocando mis zapatos, como dedos helados, empujándome a entrar. «Tengo tanto miedo», conseguí murmurar. Ella levantó apenas la cabeza, pero no lo suficientemente alto para mostrarme su rostro. Yo también tuve miedo cuando el agua entró en mis pulmones. Sus palabras me cortaron el aliento. ¿Qué quieres que haga? «Solo un paso», dijo. «Uno, y nunca volveré a estar sola». El río estaba tan quieto que parecía sostener la respiración. Yo miré mis pies. Estaban en el borde. Si daba un paso más, el agua me cubriría los tobillos. Luego las rodillas. Luego la vida. ¿Por qué yo?, pregunté con voz rota. María inclinó el rostro todavía oculto, como si sonriera. «Porque tú me viste. Porque tú me tocaste. Porque tú fuiste el último recuerdo feliz que mi alma guardó». Dio un paso. Ahora estaba a centímetros. Podía oler ocre, río, muerte y también un perfume suave, como gardenias que ya no existen. Sus dedos tocaron mi pecho, fríos, permanentes. «Déjate caer», susurró contra mi oído. «Yo te sostendré bajo el agua para siempre». Mis manos temblaban. Mi cuerpo quería correr. Mi corazón, quedarse. La superficie del río seguía tranquila, demasiado tranquila. Y de repente, algo rozó mi pantorrilla bajo el agua. Un dedo, una mano, varias. Los muertos del río venían por mí. Mi respiración estalló en pánico. Miré a María. «No me hagas esto», supliqué. Ella finalmente levantó la cabeza, pero solo un poco, lo suficiente para que yo viera una sombra de sonrisa e hilillos de agua saliendo de su boca. «Yo no te hago nada, Carlos. Eres tú quien está decidiendo». Y entonces, sus manos me empujaron el pecho. El río me tragó. El agua me devoró como una bestia hambrienta. El frío entró en mis huesos antes de que pudiera siquiera gritar. Mis manos se agitaron, buscando la superficie, pero el río me arrastraba hacia abajo con fuerza inhumana. No había corriente visible, pero sentía docenas de manos aferrándose a mis tobillos, mis piernas, mi cintura. No eran corrientes, eran cuerpos. Mi pecho ardía, mis oídos estallaban bajo la presión. Sentí que el agua me cortaba los pulmones por dentro como cuchillas. Intenté nadar hacia arriba, una patada, otra, pero algo me sujetó el brazo. Luego el otro. Intenté ver, pero el agua era una noche eterna, solo sombras moviéndose, y entre esas sombras, ojos, docenas, cientos, todos mirándome, todos muertos, bocas abiertas, burbujas escapando como susurros sin voz. «Carlos». Era como escuchar mi nombre a través de una garganta llena de barro. Mi mente gritaba, «No quiero morir». Me debatí con todas mis fuerzas. Mis uñas arañaron algo como piel, luego osamenta, luego nada. Mis piernas patalearon, pero sentí dedos hundiéndose en mi carne, tirando, rasgando. «¡Suelten!». Intenté gritar, pero solo tragué más agua. Mi corazón latía tan rápido que dolía. No podía respirar, no podía pensar, solo sobrevivir. De pronto, un tirón brutal me levantó. Subí medio metro, como si alguien me empujara hacia la vida. Me aferré a esa fuerza, desesperado, hasta que la superficie pareció acercarse. Pero, al mismo tiempo, las manos me jalaban con más rabia. María estaba frente a mí, suspendida en el agua, inmóvil como una muñeca hundida. No se movía, no hacía nada, solo miraba, y aunque su rostro seguía oculto por el cabello, yo sabía que sonreía. Intenté gritar su nombre, pero solo salieron burbujas. Me lancé hacia arriba de nuevo, escuchando el rugido sordomudo de mi propio miedo. Mis pulmones gritaron por aire, mi garganta ardió, mi cuerpo imploró. En un último intento desesperado, mordí la mano que me sujetaba el hombro. Sentí piel arrancarse. Sentí un líquido viscoso. No era sangre, era agua del río. Las manos se soltaron. Empujé con todo. Subí, rompí la superficie. Aspiré aire con un gemido que parecía dolor. El cielo nocturno me recibió como un castigo tardío. Tosí agua, tragué aire. Mis brazos se movieron frenéticos. Pude sentir la orilla, cerca. Entonces, escuché pasos sobre el agua. No sobre la tierra, sobre el agua.
Volteé con terror. María estaba de pie, caminando hacia mí, sobre la superficie del río, como si el agua fuera su altar. Su cabello goteaba oscuridad, su vestido ondulaba sin viento, y aunque su rostro seguía oculto, yo sentí su mirada clavarse en mi alma. «Vas a morir de todos modos, Carlos», dijo con voz dulce y aterradora. «Solo estoy decidiendo cómo». Yo grité. No sé si fue un grito de miedo o de rabia, pero seguí nadando, luchando, arañando el agua como si pudiera desgarrarla. Ella seguía avanzando, un paso, otro, lento pero inevitable. El río se agolpó contra mí, golpeando mi espalda con olas que no existían antes. La orilla estaba a 3 metros. 2, 1. Me lancé hacia el barro. Hundí los dedos en la tierra húmeda. Me arrastré como un animal herido hasta que abandoné el agua. Y entonces sentí una mano fría tomar mi tobillo. No era María, era otro ahogado, y otro. El río no quería soltarme. Mis uñas se hundieron en el barro. Mis músculos ardían. Mi garganta sangraba del esfuerzo. Me giré apenas, y vi la parte inferior del rostro de María por un instante. Labios morados, abriéndose en una sonrisa de novia que nunca llegó al altar. «Te tengo», dijo ella. Yo estaba perdiendo. La uña de mi dedo índice se arrancó cuando intenté aferrarme mejor al barro. Sentí el dolor cortante recorrer mi brazo entero, pero no solté. No podía soltar. El río tiraba de mí como un animal salvaje que no soporta perder su presa. «No, no», intenté gritar, pero solo salió un gemido áspero, empapado de terror. Las manos frías seguían agarrándome los tobillos. Una se clavó más fuerte, otra subió a mi pantorrilla, otra rozó mi rodilla. Eran demasiados muertos. Arranqué un puñado de lodo con los dientes intentando avanzar. La tierra sabía a humedad rancia y hojas podridas. Escupí, pero no dejé de arrastrarme. «¡Suéltenme!», intenté suplicar al vacío. Entonces la vi. María ya estaba en la orilla, de pie, quietísima, observando mi intento ridículo de sobrevivir. Su cabello chorreaba una oscuridad espesa que manchaba la tierra donde caía. Su vestido mojado se pegaba a su piel pálida como mortaja eterna. Dio un paso hacia mí. El barro no dejó huella, como si no perteneciera a este mundo. Yo jadeé. «María, por favor». Ella inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera recordando un afecto lejano o decidiendo dónde morder primero. Sus pasos fueron lentos, incómodamente lentos, crueles en su calma. Yo seguí arrastrándome. Mis brazos ardían, mis dedos sangraban. La tierra bajo mis uñas se mezclaba con mi piel arrancada. Entonces, los muertos me tiraron de nuevo. Un tirón tan fuerte que mi cuerpo se deslizó varios centímetros hacia atrás. Rasgué el suelo con desesperación. «No me lleves», susurré. Las lágrimas se mezclaron con el lodo en mis mejillas. María se agachó frente a mí. Su rostro seguía cubierto por su cabello negro. O tal vez, el cabello era ahora su rostro. Sus dedos tocaron mi barbilla. Fríos, violentos en su suavidad. «¿Lo sientes, Carlos?», susurró. «Esto es amor que no perdona». Intenté retirar mi cara, pero ella apretó con más fuerza. El río rugió a nuestras espaldas. Una boca enorme queriendo devorarme otra vez. «No voy a soltarte nunca», dijo ella. «Ya eres mío». Sus palabras eran un ancla en mi pecho. El tirón final llegó sin aviso. Mis manos se deslizaron. Perdí la tierra. Perdí la vida. Fui arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad líquida. «¡María!», logré gritar con un hilo de voz. «Por favor», pero el río me tragó de nuevo. Y mientras el agua se cerraba sobre mi cabeza, lo último que vi fue el borde del mundo alejándose. Lo último que escuché fue el silencio. Y lo último que supe es que los muertos no sueltan a quien aman. Dicen que la muerte del agua no deja marcas visibles, que el cuerpo sale limpio, como si hubiera estado dormido. Eso dijeron al encontrar a Carlos. Su piel estaba fría, pero intacta. Sus dedos crispados en un gesto de defensa imposible. Sus uñas rotas y llenas de barro. Nadie habló de las huellas que no estaban, ni del terror congelado en sus ojos abiertos. La policía escribió ahogamiento accidental. El pueblo murmuró otra historia. Yo
Fui quien recogió sus pertenencias. Y cuando abrí su cuaderno, una página estaba empapada todavía, pero la tinta no se había corrido. Había 3 palabras escritas con trazos torpes, como si hubiera luchado hasta el último aliento para dejarlas. Ella no terminó. Desde entonces, en algunas madrugadas, se escucha agua corriendo donde no hay río, golpes suaves en las ventanas, pasos mojados, muy lentos, acercándose, un susurro pronunciando un nombre que ya no puede contestar. Carlos. Y siempre, cuando el silencio se hace más profundo, una figura aparece mirando desde la orilla del mundo. Un vestido blanco chorreando oscuridad, cabello cubriendo un rostro que sonríe, manos que todavía quieren arrastrar a alguien. Porque el río nunca suelta a quien ama. Solo espera que otro se acerque lo suficiente para llevarse una nueva alma a su fondo. El agua, después de todo, siempre vuelve a tener hambre.